¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez miedo? Quizás a alguien le dará pena decir, sí, yo he llegado a sentir miedo. Yo he llegado a sentir miedo en varias ocasiones. Quizás viajando por la carretera en una noche oscura por 1000 cumbres y llevando a mi esposa y a mi hijo y sabiendo de que era una noche lúgubre y que no había ningún carro por ningún lado, ni de ida ni de vuelta, y más o menos duraba bajando todas las montañas y después subiéndola como más de 1 hora. Entonces, lloviendo, oscuro, y pensaba yo en ese momento, ¿qué tal si alguna persona nos pone un tronco aquí en la carretera? No hay absolutamente nadie, estamos totalmente oscuras y totalmente, aparentemente indefensos. Entonces, llega uno a sentir temor en determinadas ocasiones. La pregunta es, ¿el miedo es bueno o es malo? Podemos pensar un momento y reflexionar, ¿realmente sentir miedo es bueno para un cristiano o es malo? Bueno, cuando hablamos de miedo, tenemos que hablar de temor. El temor es el principio, y si hay un temor muy fuerte, entonces podríamos decir que se convierte verdaderamente en miedo. Pero ¿quién no ha sentido temor de algo que pueda suceder, de tomar un riesgo, de sufrir un daño? La Biblia nos habla multitud de veces del temor de Dios, y muchos malentienden lo que es temor de Dios. Tenemos entonces que definir que hay 2 tipos de temores, 2 tipos propiamente que puede tener el cristiano: temor a Dios y también temor humano. ¿Qué es el temor de Dios? Generalmente muchas personas han malinterpretado, o mejor dicho, no se han puesto a considerar lo que la Biblia dice acerca del temor de Dios. Pero realmente lo que es temor de Dios es una actitud profunda de reverencia y respeto a Dios, causada por el amor que le tenemos a Él. Eso es temor de Dios. No es miedo, no es miedo a Dios. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él con miedo. No, quiere que nos acerquemos como hijos que entendemos el amor grande que Él nos ha tenido, y que nosotros por amor nos acerquemos a Él. Y por amor le tenemos grande respeto. Por amor obedecemos sus principios. Por el grande amor que nos ha mostrado, le reverenciamos, le respetamos, le adoramos, de tal manera que lo hacemos producto del amor que tenemos hacia Dios, sabiendo que Él primeramente nos amó. Hay padres que propiamente gobiernan a sus hijos bajo el miedo, y a veces generalmente es el padre, aunque hay unas madres también muy de carácter muy fuerte, por no decirlo de otra manera, que propiamente infunden miedo, y los hijos, en lugar de recibir con un abrazo al padre, recibir a la madre con amor, sencillamente le tienen miedo. Y más porque a veces también la madre le dice a sus hijos, pero deja ver que venga tu padre y vas a ver cómo te va. Y llega el papá cansado del trabajo, esperando que los hijos salgan a recibirlo, a abrazarlo, porque no lo han visto en el nuevo día, y todos se esconden. ¿Por qué? Porque la mamá ya infundió que el papá es el mero tirano. Entonces corren todos a esconderse, y propiamente no hay una relación de amor entre padre e hijo y padre. Quizás el padre sí pueda amar a su hijo, pero le rehuyen todos sus hijos. Y Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él como hijos temerosos, hijos miedosos. El capítulo 21 de Apocalipsis, que no voy a leer en esta ocasión, dice que los cobardes, los que tienen miedo, no estarán participando del reino de Dios.
Entonces, tenemos que tener temor de Dios, por un lado, tener reverencia, respeto profundo a Dios. No es miedo a Dios, sino es realmente reverencia, respeto, obediencia por el amor que Él nos ha mostrado y por el amor espontáneo que nosotros sentimos para Él. El temor humano. El temor humano es una perturbación que tiene la persona, una perturbación llena de angustia que afecta el ánimo de la persona por algún riesgo o daño que nosotros vemos que puede suceder a veces o a veces no. A veces puede ser imaginario y a veces puede ser real. Una persona se asustó en la noche cuando vio un monstruo a media luz que estaba dentro de su recámara. ¿Y saben qué era cuando prendió la luz? Era un osito de peluche. Pero a media luz y con la mente teniendo temor, miedo a la oscuridad. El miedo es un factor mentiroso. El miedo nos ayuda a creer cosas que no existen. El miedo cuando daña al hombre. Entonces, debemos de tener cuidado con el temor humano, que es el que vamos a hablar. En ocasiones, el temor humano es bueno y en otras ocasiones es malo también. Por ejemplo, una medusa que se encuentra en el mar y que es sumamente venenosa, ¿le tendríamos temor a acercarnos? ¿Que se nos acercara? Sí, claro que sí. ¿Y qué tal una viuda negra? Que digamos, con un solo piquete puede matar a un hombre o puede matar a varios hombres por el veneno tan fuerte que tiene. ¿Y qué diríamos de esta ranita? La rana, dardo dorada. Es el animal más venenoso que hay en todo el mundo. Todo el veneno que tiene en su piel mataría a 1500 hombres. Y solamente bastaría que usted la tocara y entonces el veneno comienza a actuar, pero de inmediato. No habrá tiempo de ir con el doctor, no habrá tiempo de nada, porque es el animal más venenoso que hay en todo el mundo. ¿Qué diríamos de una avispa? Si una avispa le anda rondando por aquí, ¿verdad? Usted diría, yo tengo mucho valor, no pasa nada. O mejor, me va a picar. Es un temor apropiado que nos ayuda. Y que se anda nadando en el mar y ve por allí un tiburón, ¿sentiría temor, miedo? O usted muy valeroso y diría, voy a enfrentar al tiburón. Jamás lo haríamos, ¿verdad? ¿Y qué diríamos de una tarántula? Que por su aspecto es muy grosero, su forma, aunque dicen que propiamente no es tan venenosa, pero sí, digamos, puede morder, puede picar y puede, digamos, afectar la piel. ¿Y qué diríamos de un alacrán de Durango? Aunque sean chiquitos, aquí está amplificado, pero uno chiquitito así, inmediatamente comienza si la persona no se atiende propiamente, son los alacranes más venenosos. Y si lo viéramos, ¿sentiríamos temor? Yo pienso que sí, ¿verdad? Somos seres humanos. ¿Y de un coralillo? Yo en Tabasco tuve que matar a un coralillo que entró por allí a la lavandería, ¿verdad? Y no lo creía, tuve como a 10, 15 centímetros del coralillo y agarré mis varas para matarlo y tenía temor de que se me fuera a escapar y se fuera a meter a la casa. Entonces, siempre a veces hay un temor. Este temor es bueno porque nos ayuda a sobrevivir. Nos ayuda a proteger nuestra vida y Dios puso ese temor en nosotros. Cuando usted anda en la azotea, anda con temor y con cuidado también, ¿verdad? Es el temor que nos ayuda a cuidarnos a nosotros. Este temor es bueno. Pero hay temores y miedos malos que a veces tienen los seres humanos. Temores que nos dañan. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. Y esto les quita felicidad a las personas. Miedo a morirse. Y eso va mermando la poca o mucha felicidad que tiene un ser humano. Se le tiene miedo a los espíritus inmundos, a los demonios.
Y muchos padres asustan a sus hijos. Se te va a aparecer el diablo si no te portas bien. Y van los fantasmas. Ahorita todas las caricaturas hay fantasmas. Sí, en las caricaturas se ven muy bonitos y divierten y todo. Pero cuando usted entra en una casa y está oscura, a veces puede la persona sentir miedo de que algo se le aparezca. Y más porque aquí murió una persona. Entonces tengo temor, tengo miedo de un espíritu inmundo, de un demonio. Y realmente cuando vemos a una persona endemoniada, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver a una persona que está posesionada del demonio, da miedo, da temor. Muchos podemos tener miedo al mañana. El mañana es incierto. Quizás ya no voy a tener mi trabajo que tengo. Voy a envejecer, ya no voy a poder tener la energía que hoy tengo. Yo no veo en mi futuro qué va a ser de mi vida. Estoy enfermo, ¿qué va a pasar? Entonces hay temores de un mañana incierto, de un futuro incierto. Los jóvenes también a veces tienen temores de un futuro incierto, ¿verdad? ¿Iré a conocer a un buen joven? ¿Tendré un buen esposo? ¿O el joven tendré una buena esposa? Entonces esos temores comienzan a menguar a veces las capacidades de los seres humanos. Hay quienes tienen también miedo a viajar en avión o por barco, y más si el mar está picado. Entonces es miedo que tienen muchas personas. Miedo a fracasar en la vida, a que sea yo un fracaso, a que me vaya mal en la profesión, a que el negocio se vaya a la quiebra. Entonces hay muchos temores con los cuales viven las personas. Miedo a la soledad, a que yo me quede solo en mi vejez, que ya no tenga parientes, ¿qué voy a hacer? Vivir solo, etc. Hay personas que tienen miedo a vivir solas. Y hay personas que tienen miedo de ir al infierno, y más cuando han leído la comedia, la novela de Dante Alighieri. Cuando ven que no, allí en el infierno, ¿verdad? Meten allí de cabeza a un agua hirviendo, lo meten a que se queme la persona y luego lo sacan y vuelve a revivir para volverlo a meter, y así está día y noche. Entonces muchas personas sencillamente tienen miedo. ¿Saben ustedes que existen iglesias y hay naciones también que gobiernan y son líderes a base del miedo? Hay iglesias que les van a decir: si usted no hace esto o hace aquello, se va al infierno, y en el infierno así, todo eso, y le presentan algunos gráficos de la novela italiana de Dante Alighieri, ¿verdad? Y luego dicen: miren, vean cómo van a ser el infierno y todo eso, siendo que fue una novela que inventó un hombre, y ignorando lo que dice la Biblia cuando habla la Biblia acerca del infierno. Entonces, pero muchas iglesias no pueden conciliar que un Dios de amor vaya a castigar a una persona que se portó mal por 80 años de vida que tuvo. Lo va a castigar toda una eternidad en tortura y sufrimiento en el infierno. Es algo que no entra en la razón, no compagina con lo que dice la Biblia, y no compagina con saber que hay un Dios de amor, que tan grande fue el amor por toda la humanidad, que vino a morir en la cruz tomando forma humana. Entonces, desafortunadamente también hay gobernantes que por el miedo gobiernan, por el miedo consiguen obediencia. Dios no quiere que lo obedezcamos por miedo, que por amor y por respeto y reverencia a Él sigamos sus principios, que son todos de amor. El origen del miedo se encuentra físicamente en una glándula, en la amígdala central del cerebro, que es una cosa pequeñita y está muy adentro del cerebro. Ahí se está originando el miedo, pero ahí se origina, ahí las neuronas trabajan duro cuando una persona siente miedo.
pero el miedo es provocado por algo externo que provoca en nosotros el miedo, el temor. Vamos a ver algo acerca del origen verdadero del miedo en la Biblia. Génesis 3, versos 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, Adán y Eva oyeron que Dios se paseaba por el huerto. Dios daba una vuelta por el huerto y Adán y su esposa, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Bueno, ahí es lo que pensaron ellos, que se escondían de Dios, de la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Allí se escondieron, quizás en el árbol más cubierto, más lleno de hojas. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Creen que Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía, pero todavía le habla con amor y le dice: oye, ¿dónde estás? Por allí. El hombre contestó: escuché que paseabas por el jardín. ¿Y qué pasó? Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Si era el Dios de amor que los había creado, los había formado y les dijo: pueden ir a todo aquí, este jardín lo hice para ustedes, para felicidad de ustedes, para beneplácito. Te doy una esposa también para que disfrutes de tu esposa. Sin embargo, ahora ese Dios de amor, el concepto que tiene Adán de él es un concepto equivocado. Y este concepto lo tienen muchas personas. Un Dios ogro, que entonces nos busca para ver cómo nos machaca, a ver cómo nos aplasta. Y aquí está Adán: tuve miedo. Ay, también cuando se siente miedo y cuando se tiene sentimiento de culpabilidad, porque estaba ¿qué? Estaba desnudo. ¿Y cómo los había creado Dios? Así. Y como antes no tenía miedo, pero ahora por cuestión del pecado, ahora él comienza a tener miedo. El pecado produce miedo. Y el miedo es una arma eficaz de Satanás contra el cristiano. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar a los enemigos, él no andaba peleando, extendiéndose su territorio, pero los demás venían y envidiaban el territorio del pueblo de Israel. Y entonces venía un ejército grande y Dios les dijo: cuando veas que viene un ejército grande que te supera en número, que viene con carros, con caballos de guerra, tienes que hacer algo muy especial. Antes de ir a la batalla, tienes que hacer lo siguiente: que el sacerdote, el líder religioso, salga ante el pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 21 al 4. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con caballos y carros de guerra, no tengas temor, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Antes de entrar a la batalla, el sacerdote le dirá al ejército estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimen ni tengas miedo. Hagan a un lado la cobardía y sean valientes, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Creen que este Dios que ordenó esto, hoy día estas palabras no tengan valor para nosotros? Cuando vamos en una situación crítica, cuando sabemos que hay alguien que se opone a nosotros, cuando sabemos que hay determinados problemas que nos causan miedo, enemigos que tenemos personales, está diciendo: vas a entrar en batalla contra tus enemigos, vas a entrarle, pero no tengas miedo, no vayas como cobarde, vaya con ánimo, con entusiasmo, porque el Señor Dios está contigo. El Señor Dios está contigo, así es que Él va a pelear a tu favor, no estás solo. Así es que adelante. ¿Cómo dominar el miedo? Cuando llega la persona a sentir miedo, ¿cómo puede dominar entonces el miedo? Este monstruo que propiamente
a veces nos puede asaltar en alguna forma. ¿Sientes miedo? Hasta que te das cuenta que el miedo, si lo afrontas, te dejará en paz. Hay que afrontar el miedo. Quizás alguien le tiene miedo a la oscuridad. Los niños le tienen miedo a la oscuridad a veces. Yo me recuerdo de un niño que le tenía miedo a la oscuridad. Y está oscuro. A ver, vamos a ver qué es la oscuridad. A ver, apagamos la luz, vamos a caminar por todo el cuarto, aquí, acordándonos dónde están los muebles. ¿Qué pasa? Nada, sencillamente no hay luz. Pero a veces las personas, miedo a la oscuridad, a algo insignificante. Tenemos a veces que afrontar el miedo, los temores que a veces hay en nuestro camino, en nuestra vida. Como hombres valientes. Hombre valiente es el que tiene valor. Valor no es que nunca vamos a sentir miedo. No es ausencia de miedo, es la conquista del miedo. Eso es una persona valiente. Ser valiente no consiste en no sentir miedo, sino en sentirlo y aún seguir adelante. Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nuble nuestra mente y nuestras decisiones, que el miedo no nos haga cambiar nuestros planes y nuestras metas en nuestra vida, y más en nuestra vida cristiana. El libro de Proverbios, la Biblia nos dice, Proverbios 29-25, el temor del hombre es una trampa. Tenga cuidado, si usted tiene de esos temores que dañan, es una trampa en la cual puede caer usted como cristiano. Pero el que confía en Dios estará seguro. ¿Quién le tiene miedo a una tormenta? De esas tormentas fuertes que caen aquí en Guadalajara, con rayos, con centella, con truenos, que hasta se siembra la casa y que de momento brincamos del tronido y del relámpago fuerte y enseguida cae otro y otro y sopla fuerte el aire y la lluvia y luego nos cierra una puerta y se va la luz, etcétera. ¿Usted le tiene miedo? Aquí tenemos una gráfica donde una persona está alegremente cenando sin problemas, sin temor. ¿Por qué? El que confía en Dios está seguro. Entonces, cuando hay esos temores, es falta de fe en Dios. El miedo contrarresta, hace menos, destruye la fe, mucha o poca, que a veces tenemos en Dios. Y el momento que usted sienta miedo, debe entonces decir, esta es ocasión en que Satanás quiere que no crea en Dios, pero yo soy hijo de Dios. Dios me amó tanto que vino a dar su vida por mí. Por lo tanto, Él me cuida, Él está conmigo. Él sabe todo donde yo estoy y las situaciones. Así que está diciendo el libro de Proverbios, el que confía en Dios estará seguro, tendrá un apoyo. El que no confía en Dios estará con su miedo y no habrá en que se apoye. Libro de Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía de todo corazón en el Señor. Esa es la arma más poderosa que puede tener un cristiano contra el miedo, contra el temor. ¿Recuerdan esta escena? Los discípulos van en una barca en el mar de Galilea. Jesucristo va plácidamente dormido a un lado en el bote, y entonces se suscita una tormenta tremenda que va a voltear la barca, que va a voltear todo, y los discípulos dicen, ahora sí nos ahogamos, de esta no salimos. Entonces nos dice el Evangelio de Mateo 8, 23 y 24, cuando Jesús subió a la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, tan fuerte que las olas que hacían inundaban la barca, se estaba llenando la barca de agua. Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús estaba dormido.
¿Por qué Jesús duerme plácidamente ante la tormenta, ante una barca que parece que se va a hundir? Él duerme tranquila y plácidamente. Los discípulos, ¿qué hicieron? Vamos a despertar al Señor. Mira, y fueron y lo despertaron. Señor, gritaron, sálvanos, que nos hundimos. ¿No estás viendo que nos estamos hundiendo, Señor? Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? No les dijo, ay, de veras está muy fuerte la tormenta, se está metiendo el agua a la barca. No. Él dijo, ¿por qué tienen ustedes miedo? ¿Qué les faltaba? Fe. Confiar en Dios. ¿Qué poco están ustedes confiando en Dios? Miren, yo voy aquí en la barca. ¿Se va a hundir la barca? Jamás. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida pensamos que nuestra barca va a pique? Los problemas, como sean, llegan a nuestra vida, a nuestro hogar, y parece que la barca se va a pique. Y nosotros a veces clamamos, Señor, nos ahogamos. ¿Y qué dice Dios? ¿No estoy yo contigo? ¿No me has conocido que soy poderoso? ¿No me has conocido que yo te acompaño, que jamás te voy a abandonar? Entonces, ¿qué hace Jesús? Se levantó, ordena a los vientos y al mar que se calmaran. ¿Y qué pasó? Oh, el mar quedó como un lago, tranquilo, sin olas, sin tormentas, sin nada. Hermanos, muchas ocasiones en nuestra vida parece ser que nuestra barca se quiere hundir. Habrá problemas que nos dan miedo. Habrá situaciones que nos dan miedo. Pero el temor y el miedo quebrantan, destruyen nuestra poca o mucha fe en Dios. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, que el miedo no destruya nuestra fe. Porque tenemos nosotros fe, confiamos que Dios es nuestro Creador, que nos ama tanto que Él cuida de nosotros, que ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre voy a estar, aún en los peores momentos de tu vida. O como dice el Salmo 16, aún te voy a guiar más allá de la muerte. El día que nos toque morir, realmente, ahí va a estar Jesús alentándonos, dándonos el brazo, abrazándonos. Para Él la muerte no es un problema. Siempre será Él nuestro amigo. Estará ahí para llevarnos más allá, para dar el paso que muchos le tienen miedo. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte. ¿Qué dice el Salmo? No temeré. ¿Por qué? No temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Y si Dios está conmigo, el miedo sale, porque tengo la fe en Dios. Y entonces no vivo derramando bilis por el miedo que siento. No vivo realmente ofuscado y acabando mi poca felicidad que tenga. Primera de Corintios, Pablo escribió a la iglesia de Corinto, capítulo 16, verso 13, y les dice a la iglesia, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Es necesario ser valiente y ser fuerte en la fe. Como dice Josué 1:9, Dios le dijo a Josué, cuando él sintió toda la responsabilidad del pueblo de Israel de ser el líder, el gobernante, entonces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ten el valor, no seas cobarde. Los cobardes no estarán en el reino de los cielos. Los cobardes y los incrédulos, dice el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 4. Cobardes e incrédulos no tendrán participación en el reino de Dios. No dice que están perdidos para siempre, pero cuando venga Jesucristo no estarán participando de su gobierno que Él impondrá, que Él sobre toda la tierra. En Mateo 11:12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos, y la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En otras palabras, Cristo está diciendo,
Es necesario para ser cristiano ser valiente y decidido. ¿Confiando en qué? ¿En nosotros? Confiando en Dios. Aumentando nuestra fe en Dios. Y el que tiene fe en Dios continuará siempre adelante a pesar de que pueda sentir temor. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo le dice a un joven pastor llamado Timoteo, y propiamente en los jóvenes hay quizás algo de temor hacia el futuro, y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Dios, cuando derrama su Espíritu Santo en nosotros, cuando viene a vivir con nosotros, no nos ha dado un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para controlar el miedo y vencerlo. Y decir: tu miedo no me vas a gobernar, yo te voy a dominar. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios. Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas son palabras que debemos de grabar en nosotros. ¿Recuerdan a un hombre valiente llamado David, que era pastor, y que Goliat salió allí a atemorizar al pueblo de Israel, y todos los hombres valientes del ejército de Israel, nadie se atrevió a pelear con Goliat? Ni siquiera los hermanos de David, que eran más grandes. Llega David más chico, un pastorcillo, ¿verdad? Y dice: yo voy a pelear con ese gigante. ¿Quién es ese gigante que está desafiando a los ejércitos del pueblo de Dios? Y sus hermanos dicen: ¿qué traes? No, tú vete a tus ovejas. ¿Dónde quedaron tus ovejas? Allá debes de estar. ¿Qué andas haciendo acá? Veniste nomás a ver la guerra. No, es que yo voy y quiero pelear. ¿Con quién me tengo que dirigir? ¿Cómo tengo que enfrentar a este hombre? Y va con el rey, ¿verdad? El rey Saúl, y el rey Saúl le dice: tú vas a querer pelear con él. No, digamos, no es posible. No, tú estás jovencito, tú estás chico, ¿verdad? Este es un hombre de guerra, entrenado desde joven, toda su juventud, y grande, y trae un escudero, y trae esto, el otro, y es gigante. ¿Cómo lo vas a vencer? Y recuerdan David que dijo: es cierto, yo soy pastor, pero cuando un león o un oso me arrebata una oveja, ¿qué hacía él? Voy detrás de él y le quito la oveja al león o al oso. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentaríamos a un león o a un oso? Yo espero que nunca tenga que hacer eso. ¿Por qué? Porque hay temor, hay miedo al animal. Pero ¿por qué lo hacía David? ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su confianza? En una ocasión, David, después de haber vencido al gigante Goliat, llegó un momento en que tuvo miedo también. Hay en la vida altas y bajas, ¿verdad? A veces vamos muy firmes diciendo: el Señor está conmigo, voy adelante, y esto y lo otro, nos enfrentamos. Pero hay ocasiones como David, que llegó el momento, había vencido al gigante Goliat, lo había matado, digamos, todos proclamaban y decía, todo el pueblo de Israel decía: Saúl mató a 1000 enemigos, y David a 10,000. Y al rey no le gustó y comenzó a perseguirlo para matarlo. ¿Por qué? Porque tenían que alabar más al rey que a David. Entonces persiguió a David para matarlo. ¿Y qué hizo David? Huyó al desierto y se metió en una cueva. Y allí en esa cueva donde estaba viviendo David, escribe este Salmo 56, verso 3 al 4. Cuando siento temor, pongo en ti mi confianza. ¿Ven el camino tan sencillo? Cuando usted o yo sintamos temor, ponga su confianza en Dios. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios, ¿y qué pasa? Ya no siento miedo. Y yo me recuerdo cuando iba por esas 1000 cumbres manejando y todo eso, y sentí miedo y temor de un asalto, y como estaba la situación, pedí la ayuda a Dios. Y desde ese momento, nunca más, durante toda más de una hora, por la carretera solitaria y oscura, no sentí temor. No era yo,
Era Dios el que está respondiendo a nuestras oraciones. Confío en Dios y ya no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y David, con esa idea anteriormente, fue a enfrentar al Goliat, este hombre gigantón. ¿Qué me va a hacer? Yo vengo en el nombre de Dios y voy a pelear y voy a vencer. ¿Y su arma, recuerdan cuál era? Una ondita, ¿verdad? Un lacito. ¿Cómo que un hombre de guerra hecho y formado en las técnicas de la milicia, con su escudero y una espada largota y digamos una lanza, cómo va a ser vencido con algo tan insignificante como es una onda que tenía el pastor? Y unas piedritas, nomás bastó una piedrita. Y desde lejos, ¿verdad? Y el gigante todavía dándosela. Tú vienes a matar perros, me vienes a matar como un perro. Hombre, pues yo creo que se rió de él y se burló de él, ¿verdad? Porque iba a pelear contra él. Pero confiando en Dios, confió en Dios mío. Eso me recuerda a un cristiano de otra iglesia. En una ocasión le dijeron, vamos a hacer aquí una fiesta cristiana para todo el pueblo, y va a haber comida para todo el pueblo. Necesitamos que alguien nos diga quién va a pagar la carne. Y un hermano muy humilde, muy pobre, dijo, hermanos, yo doy la carne. Se dio en una parte pequeña, en un poblado de Puebla. Yo doy la carne, hermanos. Muy bien. Y entonces, para tal fecha es el convivio que vamos a hacer y vamos a invitar a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer promoción del evangelio y que vengan todo el pueblo a comer y todo eso. Y ya se acercaba el día y todo eso, y le decían, hermano, usted está en lo dicho, va a dar la carne. Yo doy la carne para todo el pueblo. Y pero pues este hermano pues, es pobre, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? Y esperaban que comprara una vaca o un chivo o algo, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Y los hermanos preocupados, ¿verdad? Hermano, y ya mañana, pasado mañana es el festival, ¿nos va a dar la carne? Sí, hermano, ya. ¿Cuándo la quiere? ¿La quiere mañana? Sí, hermano, mañana. Muy bien. Dice, véngase conmigo en la noche. Y en la noche se fue. Vamos a cazar un venado. Se fue con su luminoso, allí andó, vio un venado, le apuntó y ¡pum! Murió el venado. Ahí está la carne. Le dijeron, oye hermano, qué buena puntería tiene. Dice, no, yo no le apunté. Yo dije, Dios mío, apúntale tú. Y disparó y mató al venado. Bueno, no se los aconsejo, si no tienen tanta fe como este hermano, de comprometerse así, tanto, ¿verdad? Y no tener más que decir, bueno, el Salmo nos dice, cuando siento temor pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y ya no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Busqué al Señor. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Cuando estamos en nuestra vida, que nuestra barca se hunde y propiamente miremos, volvamos nuestros ojos a Dios, nuestra mente a Dios. Y Él, todos aquellos que miraron hacia Dios, fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Eso es propiamente cuando una persona tiene temor de Dios y confía propiamente en Dios. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Dios, de los que respetan, reverencian a Dios. El ángel invisible, poderoso de Dios está alrededor de la persona que tiene su fe en Dios. ¿Y qué hace ese ángel? Los defiende. Los defiende.
Me recuerdo de una persona cristiana de la iglesia que en una ocasión iba sola y venían unos asaltantes a encontrarla, y entonces pues ella sintió temor. En la Ciudad de México es algo especial. Bueno, aquí ya también se está apareciendo. En la Ciudad de México esta persona iba caminando y digamos y pues venían esos maloras digamos a atacarla, y pasaron como si nada después de ella, y alcanzó ella a oír que le dijo: oye, ¿por qué no le hicimos nada a esta ruca? ¿Cómo crees que le íbamos a hacer? Ay, el hombre grandulón que viene con ella. El hombre grandulón que viene con ella, no, hombre, ese no le atoramos. Ella venía sola. Entonces, fue una experiencia que ella platicó, ¿verdad? Que eso le había sucedido. ¿Quién era ese grandulón que venía y que ellos vieron? Sencillamente, hermano, a veces nos sucede como Eliseo y su criado. Eliseo y su criado estaban despreocupados, viviendo en paz, salieron fuera de las murallas de Jerusalén, y entonces el criado le dice: Señor, mira, el ejército de los sirios viene contra nosotros y ya estamos fuera de las murallas, vamos a estar desprotegidos, nos van a agarrar aquí. No te preocupes, más son los que están con nosotros. ¿Cuáles? Si nomás tú y yo estamos. Y siguió caminando, pero Señor, mira, ya viene ya los ejércitos, los caballos y todo el ejército viene contra nosotros. Tranquilo, más son los que están con nosotros. A la tercera vez, entonces, el profeta le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a este. Y entonces en ese momento Dios permitió que él viera todos los montes de alrededor que humeaban de carros de fuego con los ejércitos de Dios, lleno de ángeles. Bueno, pues así sí, ¿verdad? Entonces ya no tengo miedo. No lo vamos a ocupar. Dios cegó la vista de todo el ejército. Métanlos a la ciudad, ¿verdad? Y ya todos, pues ahora sí, ya bien cautivos, ¿verdad? Encadenados, ahora sí. ¿A qué hora los matamos para que no nos vuelvan a hacer nada? No, ustedes los agarraron, ustedes los cautivaron, no. Entonces, desátenlos, traen hambre, denles de comer y denles de beber. Y les dieron a los enemigos comida y bebida, y ahora sí, váyanse nuevamente a su territorio. Y dice: y nunca más volvieron a pelear contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? La Biblia nos dice: vence el mal con el bien. Y esa es un principio de Dios. Salmo 27:1: Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Dios es mi luz, el que me ilumina, y es el que propiamente me salva. ¿De quién voy a temer? Si Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Si Dios es la fortaleza de mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Dios es la fortaleza, el defensor de nuestra vida. El día que Dios quiere recoger nuestra vida, la va a recoger. Va a decir: hasta aquí. Aunque el doctor diga: vas a vivir 80 años, si Dios dice: no es necesario, en su sabiduría Él puede acortar nuestra vida. O el doctor puede decir: no, vas a vivir solamente un mes. Y la persona se llena de miedo y de temor por lo que dijo el doctor. Pero ¿qué dijo Dios? Dios no ha dicho la última palabra. Dios va a decir hasta el último momento, y en el último momento va a estar ahí Dios acompañándonos para dar ese paso. En los momentos difíciles de nuestra vida, ahí va a estar Dios, porque no estamos solos, y porque hemos creído en Él y depositamos nuestra fe en Él. Así que cuando nuestra barca, esta barquita aquí que parece que la tormenta la va a hundir, que no hay propiamente salvación para esa barca, para nuestra vida, para nuestro problema, para nuestros temores, debemos siempre tener confianza en Dios.
El miedo, no olviden, es mentiroso. Cuando tenemos miedo, se nubla nuestra razón y a veces vemos hasta lo que no existe. Yo me recuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba chico, pues todos los niños a veces sentimos determinados temores. Vivíamos en una casa y había un corral enorme hasta por allá. Se acercaba una tormenta con rayos, con truenos, ¿verdad? Y todo oscuro, todo el corral de la casa donde vivíamos, y nosotros acá con lucecita, ¿verdad? En los cuartos, y luego que vemos que una cosa así blanca se levanta así del suelo y anda flotando en el aire. Y yo le digo, mamá, mira nomás, ¿qué es eso? Y a ver, venía la tormenta bien dura, con aire, con relámpagos, con truenos, ¿verdad? Y esa cosa blanca, miren, se levantaba así del suelo, así, se elevaba así, y luego se bajaba y se corría para acá y todo eso. Y mamá, ¿no será un fantasma? ¿No será esto? ¿No será aquello? Y mi mamá siempre fue valiente. Dice, déjame ir a ver qué es. No, mamá, no vayas, mira nomás cómo se levanta, cómo está todo blanco. Y ya, no, deja ir a ver, fue por allá y regresó. Mira, es que se olvidó una sábana tendida allí y con el aire se está levantando y parecía como si fuera, digamos, un espanto. El miedo nos puede hacer ver cosas que no existen, pero también el miedo puede destruir nuestra fe. Si nosotros en ese momento no clamamos a Dios, no nos acercamos a Dios, y a veces, como los apóstoles, vamos a despertar a Jesucristo. Mira, Señor, que me hundo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Por qué no confían verdaderamente de corazón en Dios? Vamos a orar. Padre Santo y bueno, queremos pedirte que tú llenes nuestro corazón, nuestra mente de valor, sabiendo que tu Espíritu Santo es un espíritu de poder, sabiendo que tú vives en nosotros. Tenemos, Señor, el poder. Tenemos, Señor, tu cuidado. Sabemos que tú nos amas tanto que siempre estás al pendiente y al cuidado de nosotros. Señor, pedimos que cuando haya esos temores en nuestra vida, tú nos ayudes, Señor, en nuestra incredulidad, a tener la fe que necesitamos para continuar adelante con confianza, con valor, sabiendo que tú jamás nos abandonarás. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel en tu promesa de nunca abandonarnos, porque eres fiel en tu cuidado, porque es inmenso tu amor para con nosotros, como lo demostraste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque eres nuestra luz en medio de la oscuridad de este mundo, y porque eres nuestra salvación y nuestra fortaleza para poder vivir, Señor, con una vida llena de gozo y de confianza en ti, sabiendo, Señor, que depositamos toda nuestra confianza, nuestra fe en ti, porque eres digno, Señor, de alabanza, de confianza, y de que nuestra fe, Señor, sea engrandecida teniendo la fe de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por cuidarnos y por nunca, Señor, separarte de nosotros, porque eres un compañero fiel para siempre en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles de nuestra existencia y permite que vayamos con valor a través de la tormenta, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado, por ser el compañero para toda la eternidad, para siempre. Gracias, Señor, te lo agradecemos, tu compañía, tu presencia. Muchas gracias, Señor, por ser como eres. Te damos las más expresivas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.